Muy buenas tardes nuevamente con ustedes en esto que hemos dado en llamar Economía en Vivo. Hoy sábado 25 de abril de este 2026, que lo tenemos bastante avanzado. Y ya el último sábado de abril, ¿quién diría que ya pronto vamos a estar en el quinto mes, el mes de las fiestas patrias, de la Revolución de Mayo? ¿Quién diría? Bueno, no sin antes responder a las inquietudes y comentarios del programa anterior. En el bloque de actualidad tratamos un tema de suma trascendencia, en cierta medida inédito, y que tiene que ver poco con la economía, pero que sigue siendo, como la economía, una ciencia social, y como es la moral. La moral como política de Estado. Y que sí, tuvimos muchísimos comentarios a favor, en contra del equipo económico de Milei, pero por sobre todo el presidente presentó su libro La moral como política de Estado. Y quiera ser o no, estemos de acuerdo o no, o medianamente en algunas cosas de acuerdo, en otras no, en el exterior siempre lo ven al equipo de Milei mucho mejor que nosotros. Y vaya esta acotación que hace unos días Milei fue invitado nuevamente allá en Israel por tercera vez. Cuando hay un tercer viaje, cuando hay una tercera cuestión, en la tradición judía tiene un valor tremendo. Y el premio que recibió Milei es un símbolo de gratitud. Recibió la medalla presidencial del honor en Jerusalén por parte del presidente Herzog. El primer ministro sabemos que es Netanyahu, pero el presidente Herzog dijo que es un símbolo de gratitud por la claridad moral del argentino, así lo ven en Israel, la claridad moral del argentino, así como de la humanidad, valores y visión compartida por un futuro mejor de ambas naciones. Sabemos que Milei es defensor tanto de la economía de Estados Unidos como de Israel. Su mensaje traspasó fronteras y resonó a través de las generaciones. Un mensaje de moralidad, justo lo que habíamos tratado en el bloque de actualidad del programa anterior. Un mensaje de moralidad, de humanidad, de alinear la brújula moral de cada uno, de reconocer la profundidad del dolor y de ofrecer consuelo. Esto es lo que sostuvo Herzog en el acto ante un centenar de asistentes. Otro honor, otro reconocimiento al presidente Milei, a nuestro presidente argentino, en el exterior, nada menos que en Israel, en plena guerra con el Líbano y cerca de la guerra de Estados Unidos con Irán. Y eso se toman el momento, la oportunidad para homenajear a nuestro presidente. Eso es invalorable. Reitero, estemos de acuerdo en todo, en algo o nada con el accionar del presidente Milei. También fue muy celebrado la visita del director de innovación de la provincia, el doctor Carlos Gallardo, refiriéndose al apoyo que le están dando a la innovación con impacto. Y por supuesto fue de un gran avance científico lo que nos plantea el doctor Daniel Patiño, mostrándonos esta minería 5.0, por supuesto con inteligencia artificial. Muy interesante y reitero, con estudios de avanzada en esto que hace a la minería ya de última generación y por supuesto con inteligencia artificial. Y el cierre, nuestro homenaje a Einstein. Se lo perdió, ahí lo tiene. No creo en un Dios personal, ni tampoco en ningún dogma o iglesia. Si hay algo en mí
que pueda llamarse religioso es la admiración ilimitada por la estructura del mundo. Admiración ilimitada por la estructura del mundo, realmente es lo que opina Einstein, tal como la ciencia puede revelarla. Los seres humanos somos parte de un todo al que llamamos universo. Sin embargo, nos experimentamos como entes separados, lo cual es una ilusión cognitiva. Nuestra tarea es liberarnos de esa prisión psicológica, ampliando nuestra compasión hacia todos los seres vivos y la naturaleza. Ese conocimiento, ese sentimiento, está en el centro de la verdadera espiritualidad. Mi religión consiste en una humilde admiración por ese espíritu superior ilimitado que se revela en los detalles más ligeros. A esto pertenece también la fe en la posibilidad de que las leyes válidas para el mundo de la existencia sean comprensibles por la razón. No puedo concebir un verdadero científico sin esa profunda fe. ¡Qué profundidad! Continúa Einstein, y es que la ciencia sin espiritualidad está coja y la espiritualidad sin ciencia está ciega. De ahí que el sentimiento cósmico religioso construya la más fuerte y noble motivación de la investigación científica. Sin embargo, los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Realmente Einstein, probablemente la inteligencia mayor, la mente más brillante que ha tenido la humanidad, reconociendo a Dios. Algo que muchos no lo tenían en claro porque para algunos era ateo, para otros agnóstico, para otros no creía directamente, y bueno, ahí está realmente su creencia a favor de Dios. ¿Qué tenemos en el resto del programa? Nos avisan que ya está en nuestros estudios el licenciado Gustavo Ruiz Botella, con quien vamos a desarrollar en el bloque económico estos momentos, esta etapa que estamos viviendo de cierta estabilidad. En el bloque de fechas importantes nacen varios premios Nobel de Economía, se sanciona nuestra Constitución Nacional y, por supuesto, la fecha central es el Día Internacional del Trabajo. Nos avisan que también ya está arribando a nuestros estudios el licenciado Alejandro Larrea. Con el licenciado Larrea, dos temas esenciales. Por un lado, las terapias de shock, un trabajo de investigación brillante del licenciado Larrea, con el cual nos vamos a estar refiriendo a este modelo de terapia de shock, de atacar las falencias para implementar un programa nuevo como se está practicando, se lleva a cabo ya 2 años y medio en nuestro país, desde diciembre del 2023. Y también vamos a estar tratando 2 leyes claves que se están analizando ya en el Congreso, que son, por un lado, la ley de glaciares y la ley de tierras, que por supuesto tienen un impacto enorme en la economía. Y como si todo esto fuera poco, también ya está en nuestros estudios, sobre todo en el bloque de educación, vamos a hablar de la economía plateada. Él la denomina así, economía plateada, que tiene que ver con la plata de las canas, la plata de los adultos. Y me estoy refiriendo a nuestro colega, amigo, colaborador del programa, como es Luis Meglioli. Realmente imperdible. Y de cierre, y respecto al Día del Trabajador, nuestro homenaje, nos vamos a estar refiriendo a la inclusión. Tome el aperitivo y continúe con nosotros.
Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Todos los días el equipo económico del presidente Milei está emitiendo, proyectando, difundiendo, ideando nuevas medidas. Tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Regularización, donde está Sturzenegger. Son cambios que a los profesionales en ciencia económica nos afectan a diario y tenemos que estar permanentemente analizando, estudiando y demás. Una de las últimas medidas de suma trascendencia es que el Banco Central prevé aumentar la base monetaria, que le vamos a preguntar acá y le vamos a pedir al licenciado Gustavo Ruiz Botella que se explaye. ¿Por qué el Banco Central va a aumentar la base monetaria sin emitir, sin generar inflación, para poder adquirir dólares? Porque claro, tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos prestó, tenemos que devolver y tenemos que aumentar nuestras reservas. El licenciado Ruiz Botella, ¿qué entiende para la gente la base monetaria? Bueno, hay que partir primero de lo que es la oferta monetaria. La oferta monetaria está compuesta por el circulante, que es el dinero que está en circulación, que todos de alguna manera nos llega, más el dinero en poder de los bancos, que se divide en dos. En la parte que presta, la cual vuelve a la gente a través de préstamos, y el encaje, que es lo que el Banco Central les exige que guarden como garantía para poder cumplir con los depósitos a la vista, que es la gente que depositó en el banco, ¿no? Perfecto. Entonces, parte de esa plata, por si viene mucha gente a querer retirar dinero, el Banco Central les exige que lo tengan guardado. Y otra parte, que lo haga circular. Y ahí vienen otros componentes de la oferta monetaria, que ya son los M1, M2, M3, que son distintos tipos de deuda. Por ejemplo, esta deuda que emiten los bancos, ¿no? O sea, que le presta plata a la gente, lo hace con ese dinero que tiene guardado y lo que hace es agregar el M1, o sea, el agregado monetario. ¿Por qué? Porque aumenta si bien el circulante por un lado, porque aumenta la cantidad de plata, pero por otro lado le genera deuda. O sea, está generando, o sea, esa plata llega a la calle porque gente la pidió prestada, ¿no? Esta es una de las maneras. La otra manera que tiene también de aumentarla es a través de comprar dólares a los privados. Dólares que están en manos de la gente, que pueden ser de los exportadores que cobraron su venta en dólares, más la gente que tiene guardado dólares para inversiones, por ahorro, y lo decide vender, entonces los vende a los bancos se lo venden al Banco Central y el Banco Central emite dinero, ¿no? Entonces, ese dinero va a la calle. Es una emisión genuina porque no es una emisión a través de deuda, sino a través de la producción. Producción que se vendió al exterior, como se cobró en una moneda extranjera, y se supone que el productor es argentino y tiene que pagar sus costos a su empleado y demás, todo en pesos, ¿qué hace? Le da esos dólares al Banco Central y el Banco Central emite pesos para dárselos. Y él se los guarda. Aumentan las reservas. Claro, aumentan las reservas. Después viene el gobierno, el Tesoro, y dice el Tesoro, yo necesito dólares para pagar la deuda externa. Tiene dos caminos. El más clásico, el tradicional, el que sería como cualquier hijo vecino, gastar menos de lo que le entra en impuestos, no al gobierno, y con ese superávit o diferencia a favor, y decir al Banco Central, che, vendeme dólares. Necesito tanto, acá te los pago. ¿No? Ese sería el camino natural. ¿Qué es lo que estuvo pasando durante muchos años? Decía, mira, necesito dólares, pero no tengo plata, te voy a emitir un cheque.
y le llenaba de cheque, de cheque, de cheque. Y el Banco Central después se transformaban en incobrables, porque le decía al gobierno, se te vence un cheque, no te lo puedo pagar, te lo renuevo. Entonces iba renovando esa deuda y iba entrando plata a la circulante y es lo que se llama inflación, lo conocido como inflación o emisión monetaria, ¿no? En este caso, cuando se habla de un aumento en la base monetaria, creo que está haciendo referencia, entiendo, a estas dos posibilidades, ¿no? El ingreso genuino de dólares y la disminución de la tasa de encaje a los bancos para que los bancos puedan prestar más de ese dinero. Que hoy día las tasas de encaje son muy altas, están creo que arriba del 80%, estaban. O sea, prácticamente todo el dinero que la gente deposita presta una mínima parte. Cuando esto aumente, ¿qué va a hacer? Que las tasas bajen. ¿Por qué? Porque los bancos se van a encontrar con que tienen mucho dinero y a las tasas que hay hoy en día no lo pueden prestar, porque no hay clientes que estén dispuestos a pagar esa tasa. Bajando las tasas y bajando el encaje, va a haber más oferta, más moneda, más circulación. Y mayor oferta también de préstamos, porque por ahí no hay plata y un empresario no quiere aumentar. Ahora con esto de la importación, dice, bueno, quiero tener una máquina nueva de China porque va a producir 100 veces más rápido que la que tengo ahora. Bien. Y no puedo comprarla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recurrir al banco y decirle, che, dame un préstamo porque necesito comprar esta máquina. Y el banco le dice, mira, yo te puedo prestar, pero no toda esa cantidad y encima tengo esta tasa, que es alta. Y me dice, no me conviene porque voy a tardar mucho en comprarla. En cambio, con este tipo de medidas, lo que vas a lograr es que el banco pueda bajar las tasas y además vaya competencia entre bancos. Entonces, el empresario puede decir, mira, bájame la tasa porque el banco competencia tuya me la bajó. Y así empieza la competencia para que bajen las tasas, aumenten los préstamos y esos préstamos se vuelquen a la producción. Si se vuelcan a la producción, por ende, se van a volcar a mayor empleo, mayor poder adquisitivo y bueno, toda esa rueda beneficia. De tal forma que el Banco Central prevé aumentar la base monetaria de un 4.2% del PBI a un 4.7%, es decir, medio punto del PBI, lo cual es el PBI nuestro, ¿no es cierto? Lo cual es muchísimo. Mi duda era si iba a generar inflación, acorde a lo que dice Gustavo Ruiz Botella, va a bajar el encaje, va a haber más moneda, más circulante, sin generar inflación. Exactamente. Nos quedamos tranquilos, no va a haber. No. Hoy día la inflación que hoy día tenés en Argentina tiene dos componentes. Uno, un componente de atraso, o sea que viene ya de tanto movimiento financiero que hubo décadas pasadas, ¿no? Y que fue todo para esterilizar ese dinero que se largó alguna vez a la calle y todavía no se termina de esterilizar ese mercado monetario. Y por otro lado, tener una inflación de precios que, bueno, son productos por ahí de acontecimientos, fenómenos aislados. Estacionales. Claro, estacionales o que vengan de afuera. Por ejemplo, ahora hemos tenido aumento del petróleo por la causa de la guerra en Irán y eso hace que al subir el petróleo sube la nafta para nosotros. Muchos componentes. Y por ende suben los fletes y la mayoría de los productos que se venden en nuestra economía tienen que trasladarse, o sea que pagan todo flete, ¿no? Lo importante es que al subir esa base monetaria, van a destinar el equipo económico a comprar 10.000 millones de dólares. Se estima que en nuestro país hay mucho más, pero serían 10.000 millones que podrían aumentar nuestras reservas, lo cual genera más confianza en el exterior. Sí, ya se habla que incluso Vaca Muerta este año puede llegar a generar el doble de dólares que el año pasado. Eso va a hacer que haya una mayor entrada de dólares. Y esos dólares son mucho más genuinos para el gobierno. ¿Por qué? Porque el mayor productor de petróleo en Argentina es YPF y es del Estado. Entonces sería, por un lado, el que importe esos dólares y después el demandante de dólares ellos mismos, ¿no? A través del Tesoro, que compraría esos dólares para pagar los beneficios de los servicios de la deuda. O sea que nos quedamos tranquilos, no va a haber aumento de la inflación por esta razón. No, por esta razón no.
Es imposible. Se habla de una remonetización. Siempre que la base monetaria tiene que acompañar al ritmo de crecimiento del país. Si el país produce más, vende más, exporta más, sin duda que necesita mayor cantidad de dinero para eso, porque si no podríamos llegar a una estanflación. Termina jugando en contra de decir, tengo productos para vender, pero no hay plata con cuál comprarse. Entonces, el que ganó plata no tiene cómo gastarla. Entonces, se da un fenómeno contrario. Claro, ¿no? Perfecto. Muy claro con Gustavo Ruiz Botella. Seguimos con el programa. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Y un 29 de abril del año 1940 nace un grande en economía como es Peter Diamond, quien se le otorga el Premio Nobel de Economía hace poco, en el año 2010. Este destacado economista nace en Estados Unidos. Sí, como la mayoría de los premios Nobel de Economía son estadounidenses, Peter Diamond no se aparta de esa mayoría. Y él se destacó, se especializó fundamentalmente en los estudios sobre la seguridad social, sobre los trabajadores como recursos humanos. Y precisamente la Academia Nobel lo premió porque él determinó una herramienta para analizar el desempleo en las compañías que reclutan trabajadores y también así la formación de los salarios. Este era Peter Diamond. Y un 30 de abril del año 1853, un convencional por Córdoba, como es Juan del Campillo, escribe la Constitución Nacional, este símbolo patrio que nos acompaña día a día. Y sí, la Constitución Nacional, como el himno nacional, la bandera, la escarapela, son símbolos patrios. ¿Y qué es, en grandes rasgos, la Constitución de un país, de una nación? Es la regla fundamental, la ley fundamental que fija las bases sobre las cuales se va a gobernar ese país, los derechos, cuáles son sus límites. ¿Cuáles son sus obligaciones de un Estado? Es fundamental para un buen funcionamiento que un Estado se rija por lo que establece la Constitución, por lo que establece sus artículos, el preámbulo. Es algo que lo debemos de manejar, los alumnos lo deben de saber, los docentes, y debe ser transmitido día a día. Y también un 30 de abril, pero del año 1901, nace Simon Kuznets, este Premio Nobel de Economía otorgado en el año 1971, tuvo una destacada actuación en el rubro económico y destacándose más que nada porque él había nacido en Ucrania, no en Estados Unidos, donde nace la mayoría de los premios Nobel. Sí, Simon Kuznets, ucraniano, y él se destacó fundamentalmente por introducir las estadísticas, todo el estudio referido a muestreos, a medianas, a distintas dispersiones que nos concierne a la estadística. Y precisamente la Academia Nobel lo premió porque realizó una fundada interpretación empírica, es decir, de hechos del crecimiento económico. Y justamente un 1 de mayo del año 1853 fue sancionada la Constitución Nacional, basada justamente en un gran Juan Bautista Alberdi. En su obra mayor denominada Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. ¿Qué título, eh? Sí, realmente una obra extraordinaria de Juan Bautista Alberdi, y se sancionó esta Constitución Nacional en el Cabildo de Santa Fe. Tuvieron que pasar más de 4 décadas para poder reafirmar nuestra revolución y nuestra independencia. Acompáñenos con estas placas que le hemos preparado referido a la Constitución Nacional y a Juan Bautista Alberdi. Nuestro pueblo no carece de alimentos, sino de educación, y por eso tenemos pauperismo mental.
¿Quién es el periodista argentino que ha escrito estas reflexiones sobre nuestro país? Le doy una ayudita. Lo hizo utilizando el seudónimo de Figarillo. Este era Juan Bautista Alberdi, quien lo escribió en uno de sus libros, El sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, allá en marzo de 1855. Después de un siglo y medio, nada hemos aprendido. Realmente, doctora Molina. Y como todos ya lo saben, el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador. Sí, ¿cuál es el origen? ¿Por qué? Lamentablemente son enfrentamientos y muertes. Hubieron varias muertes. Allá en Chicago, en Estados Unidos, en la década del 80, en 1886, se reunieron los principales sindicatos en aras de lograr la reducción de la jornada de trabajo por día 8 horas. Claro, se trabajaban 16 horas, 14, 10 horas según el trabajo. Realmente, según la empresa, era muchas horas. Entonces se resolvió fijar y se puso una condición. Si el 1 de mayo de 1886 no se accedía a esto, iba a haber una huelga general. Un paro general. Al no cumplirse estas jornadas de 8 horas por parte de las empresas, se reunieron en Chicago muchísimos trabajadores, cientos y cientos de miles. Más de 50.000 trabajadores trataron de dispersar a la policía de Chicago en ese día. El trabajo esclavo, que uno dice a esta altura, sí, pero en este siglo todavía hay trabajo esclavo. En la Argentina inclusive. Exacto. AFIP está recorriendo, está inspeccionando y muchas veces destaca un trabajo esclavo por cuanto es en condiciones de insalubridad. Infrahumanas. Exacto. Sin agua, sin electricidad. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo haciendo un buen papel. Siguiendo con nuestro bloque económico, en otros programas hemos hablado de este alemán, este historiador Rainer Zitelmann, autor de un libro hermoso referido a las terapias de shock que está implementando nuestro presidente Milei, pero que ya se han implementado en otros países y años atrás, con notable éxito. Hay algunas ideas que hemos rescatado de Rainer Zitelmann, como ustedes ven en pantalla, y que queríamos comentar al respecto. Por un lado, los emprendedores, a diferencia del socialismo, no son decretados de arriba hacia abajo, sino que deben ser liberados desde abajo hacia arriba. Es decir, desde jóvenes, desde niños, que ya hay que liberar para que sea un buen emprendedor. Tal cual. Buenas tardes a todos. Y sí, ahí hemos sintetizado algunas ideas muy interesantes, da para más. Esta me pareció muy impactante. La desigualdad siempre crece cuando se escapa de la pobreza. ¿Está bien? O sea, si queremos que ser todos iguales, se va a estancar el crecimiento. Vamos a estar todos igualmente pobres. Es lo que dice que cuando se lanza un proceso de crecimiento, hay algunos que son o más inteligentes o más oportunistas o tienen algún apoyo familiar, económico, y esos van a despegar primero y por lo tanto en el crecimiento se va a aumentar la desigualdad, pero van a estar saliendo todos de la base de la pobreza. Contrario a la famosa ley de la ligustrina. El que va subiendo hay que cortarle la cabeza. Eso es todo lo contrario. Muy interesante de apoyar el crecimiento y no coartarlo. Tal cual. Él tiene un libro escrito que, bueno, sería interesante a lo mejor si algún televidente quiere profundizar un poco sobre eso, y es que la ayuda en los países pobres, como África, la ayuda de los organismos internacionales, no funcionó. Lo que dice es que son programas que dan de comer a mucha gente que va a vivir en buenos lugares, que se junta en congresos, en grandes capitales para hablar de estos programas, pero que en unos años se diluye y no impacta en el crecimiento del Producto Bruto y en la mejora en la pobreza. Le doy algún ejemplo. Le donan a un hospital un aparato para
Claro, pero para tener en vida a los bebés cuando nacen, cuando nacen prematuros. Incubadoras. Una incubadora de primer nivel. Neonatología. Bueno, esa incubadora, cuando han pasado 1 año y medio, no funcionó más, porque se le rompieron algunos elementos importantes, no consiguen repuestos, están distanciados de los lugares donde se vende y queda arrumpada en un almacén del hospital. Los caminos que se construyen se van deteriorando, no se arreglan, y así sucede con lo que ha sido la ayuda, es decir, no contribuye a sacar la gente de la pobreza. La gente de la pobreza se saca con la iniciativa privada y dándole la posibilidad de crecimiento a través de su sector privado. Hay una cuestión que me gustó mucho y es que para apoyar el capitalismo dejemos de hablar del capitalismo porque la gente inmediatamente es como que reacciona de forma negativa. Hablemos de mayor libertad y crecimiento. Llega hasta ese tema en lo que sería la batalla cultural. Y bueno, el ejemplo libertad para crecer. Uno de los ejemplos que da en esa charla es las reformas de China. Eso lo hemos visto todos, ¿no? De tener un 88% de extrema pobreza a menos del 1% de hoy. Podrán recordar las personas que hayan viajado a Europa la cantidad de turistas chinos que hay en todos los lugares. En Europa y en todo el mundo. Bien, y esa gente que viaja, porque tiene la posibilidad económica de hacerlo, y no está, como ha sucedido en estos días, pidiendo asilo político. Asilo político. Hay una delegación, disculpen, no tengo presente en este momento, creo que es venezolana, que ha pedido asilo político. Todo el equipo de handball, de algún deporte, de béisbol, ha pedido asilo político. Porque en cuanto tienen la oportunidad de estar fuera, se van y listo. Claro. Hay otra cuestión, él tiene un libro, dice, desmontando las 10 críticas más comunes al anticapitalismo. Esto es interesantísimo, porque él comenta que hace 200 años, antes del capitalismo, el 90% de la población vivía en extrema pobreza. Con el capitalismo, actualmente es el 9%, pero además, la reducción drástica se ha logrado en los últimos 40 años. Hace 40 años el 43% de la gente vivía en la pobreza, hoy es menos del 9%. Y bueno, él cuenta que estando en Tucumán, le pregunta a un joven si estaba de novio, le dijo que no, y si quería estar de novio, dijo sí, ¿vos le dejarías que el Estado te busque tu novia? Y no, por supuesto que no, es muy personal. Y bueno, ¿por qué tiene que dirigir tu vida el Estado? Si es lo más personal que tenés. Y bueno, qué bien. Y aplicado al caso argentino, doctor Salinas, es muy interesante porque él ve que hay un cambio de actitud actualmente. Cambio de actitud del pueblo argentino que requiere menos Estado y más mercado. Que ya no se resigna a la inflación como algo que tiene que formar parte de su vida, más una inflación de 2 dígitos. No. Y bueno, hay una comparación que a mí me resultó impactante y de alguna manera, digamos, simpática o dura. Él hace una comparación entre Donald Trump y Milei. Y lo que dice a Milei, sé que, y lo imagino leyendo libros de economía, porque ha mencionado más de 20 libros que él ha leído. Y a Donald Trump lo imagino en sus ratos libres viendo una pelea de box. Y además, Donald Trump lo que quiere es la grandeza de su persona, de su nombre, y Milei cree en la economía de mercado. De manera que es posible que esto implique un cambio. Y bueno, en la última transparencia hizo un análisis sobre referencia al régimen de inversiones, de grandes inversiones, régimen de incentivo de grandes inversiones acá en nuestro país que está dando muy buenos resultados, por sobre todo con los hidrocarburos, la minería y algunas otras actividades. Bien, él lo que dice es que es el camino necesario para poder salir de la pobreza. Las inversiones extranjeras que se posibilitan a través de una apertura de la economía y un régimen desde laboral a financiero y cambiario distinto. Seguro. Seguimos con el programa.
Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Sí, gracias. En este bloque de educación con el colaborador nuestro estrella de Economía en Vivo, Luis Meglioli, nos trae un tema que para muchos es desconocido y que tiene que ver, por supuesto, con nuestro programa. ¿Qué entiende Luis Meglioli por la economía plateada? Plateada me estoy refiriendo al color plateado, a la plata. Claro, sí, sobre todo al color, el color plateado, que es el color que tenemos. ¿Qué se entiende? Claro, es el color que la tercera edad, lo que la caracteriza la tercera edad, ¿no es cierto? Las canas. Las canas. Por eso se dice plateado y queda como más, no sé, como más correcto, no sé, más atractivo decir la generación plateada, por no decir la tercera edad. Bien, decir así, bien. Bueno, ¿y qué está pasando ahora? Hay inquietudes en el país en general, en algunas provincias, de tratar de llegar a tener elementos legales, ¿no es cierto? Leyes, sobre todo leyes que se discutan en las cámaras de diputados, para darle mayores posibilidades a los mayores de 60. ¿Por qué? Porque a la conclusión que llegamos, y vemos algunos medios de comunicación o cuando se comenta, después de los 50 no se encuentra trabajo, no tenemos, los que tienen esa edad tienen que empezar a olvidarse, tienen que empezar a hacer un trámite de jubilación de la que no van a poder vivir bien. Entonces, la intención en este caso es encontrar elementos que desde las leyes de trabajo se les facilite a las empresas, o se les favorezca, mejor dicho, a empresas que se contratan un señor de 50, 55 años que pueda estar adaptado a esto, bueno, tengan algún tipo de apoyo, ¿no es cierto? No quiere decir que los jóvenes ahora se van a tener que preocupar. Quiero decir... Pero de todas formas, Luis, en otros países desarrollados vemos cómo se valora a la gente de la tercera edad. Claro. Se los respeta, se lo consulta. Se les consulta muchísimo. Se lo hace participar. Claro. Bueno, ¿y qué eran los ancianos? El comité de ancianos, aquello que se llamaba antes, ¿no es cierto? El comité de decanos. Y de decanos. Era justamente eso, que eran señores absolutamente considerados, ¿no es cierto?, para ser consultados en épocas difíciles. En el Consejo de Ciencias Económicas nosotros tenemos un consejo de expresidentes. Claro. De expresidentes que han tenido su experiencia y son consultados en situaciones críticas. Por eso esto de la economía plateada... muy buen término. Economía plateada para tener en cuenta y apoyar. Y no sé si algún diputado de San Juan, si se entera... pues se pondrá a estudiar y verá qué posibilidades tienen los señoras y señores mayores de 65 años, sobre todo, digamos así, porque, bueno, hoy las cosas han cambiado. Es decir, hoy vemos un señor de 80 años y lo vemos al presidente de los Estados Unidos porque está por cumplir 80 años, ¿cierto? Exacto. Pero tenemos mucha gente en nuestro país muy calificada que tiene muchos años y está trabajando o da consejos. Bueno, que eso se tiene que multiplicar, como vos decís, que se formalice de alguna manera, no porque le obliguen. Bien. No es que le vamos a obligar a una empresa a que tenga que tener un consejo de ancianos, como se llamaba antes, pero sí contar con esto. Y bueno, ¿por qué? Porque es evidente, lo vemos muy seguido en los programas de televisión, y yo tengo 50 años, pero ya no tengo trabajo, y es muy difícil conseguir trabajo, te dicen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tendrán que prepararse también de otra manera, a lo mejor, pero sí utilizar la sapiencia o la sabiduría. La experiencia. La madurez. Sí. La tranquilidad. Sí. La pausa que hay que hacer. Yo creo que eso es muy importante, Diego, porque,
no es lo mismo. Yo recuerdo en la radio, en el periodismo, yo cuando empecé en Radio Colón, cuando tenía 22, 23 años, decían, el sexagenario llegó a tal lugar, ¿no es cierto? Pero era en forma despectiva. Sí, despectiva. Claro. El sexagenario delincuente, el sexagenario tal. ¿Por qué? Porque bueno, había llegado a los 60 años y ya no era una persona, no sé cómo decirte, común. Sí. Lamentablemente viene... Fuera, había que apartarlo. Claro, pero esa costumbre de nuestro país, reitero, en países desarrollados se lo valora muchísimo. Sí, se lo valora muchísimo y se aprovechan esas experiencias, ¿no es cierto? Exacto. Que uno dice, bueno, ¿para qué necesitan experiencia en Suiza, en Dinamarca, en Noruega? Noruega, por ejemplo, un país que últimamente tiene índices de crecimiento impresionantes. Vos lo has dicho acá. Sí. Y sin embargo, la tercera edad, bueno, brilla con su presencia, ¿no? Así que ya sabe, señor diputado, señor funcionario, concejal, tengan en cuenta a la economía plateada. Seguimos con el programa. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Y en nuestro bloque económico, como lo habíamos anunciado acá con el licenciado Alejandro Larrea, vamos a analizar un trabajo de investigación que ha realizado el licenciado respecto a dos leyes claves. Dos leyes claves para nuestra economía, como son, por un lado, la ley de glaciares, y porque nos afecta directamente, y la ley de tierras. Bueno, efectivamente, como decía el doctor Salinas, estas dos leyes tienen una gran expectativa de parte del gobierno para tratar de impulsar distintas inversiones. Creo que a todos les suena el tema de la ley de glaciares, ha estado en los medios y ha sido recientemente aprobada. Y la segunda me parece que de alguna manera le va a sorprender a quienes nos ven, porque es la ley de tierras y un tema, una disposición, una cláusula que de alguna manera, desincentivaba la compra de tierras por parte de empresas extranjeras. Y bueno, es otra cuestión que el gobierno está poniendo en el tapete. Bueno, la ley de glaciares, como habíamos comentado, ha sido sancionada. Nos afecta directamente a San Juan porque esperan que con eso se gatillen desembolsos que están en espera en el sector de la plata y el cobre. Exacto, muchas inversiones extranjeras estaban ahí en statu quo hasta que salga esta ley, más otras cuestiones que hacen atraer las inversiones. Bueno, el proyecto Vicuña con los yacimientos José María y Firo del Sol, allá en Iglesia, es muy interesante porque son nuestros, pero el tema es qué están haciendo las empresas en la cuestión de inversiones. Y lo que están haciendo es, en parte, los caminos y el tendido eléctrico. Claro. Pero esto es una cuestión técnica. Todavía no compraron los trituradores. Los trituradores es los molinos que van a romper la piedra. Y esa es una inversión de fondos, claro, cara y específica del tema minero. Específica porque no se puede usar en otra cosa. Es un activo especializado, como se conoce en la jerga económica. Digamos, un camión, aunque sea un camión minero grande, a lo mejor puede destinarse a la cosecha o en la pampa húmeda. En cambio, una trituradora solamente sirve para una compañía minera. Eso todavía está en espera, exactamente. Y bueno, se estima que con esta ley de glaciares tal vez ya empiece a reactivarse. Y bueno, ahí creo que también ustedes deben haber escuchado la cuestión de que están de alguna manera, más en estos momentos, con algunas cuestiones que han sucedido, como el aumento de la tasa de inflación, esperando qué va a suceder el año que viene, cómo le irá al gobierno el año que viene. La segunda ley que habíamos comentado, y vamos a ver, la ley de tierras, es la modificación de la ley de tierra. Creo que los televidentes no deben conocer
que hay una ley que limita actualmente la compra por parte de extranjeros a no más del 15% del total de la tierra disponible en cada distrito. Sturzenegger está convencido que de eliminarse esta restricción podrían llegar capitales internacionales por más de 5.000 millones de dólares. Muy buen flujo de inversión. Una cantidad interesante de... Cuando decimos Sturzenegger, es el ministro de Regulación y que seguramente está con este tema. Claro. Y la otra cuestión es, Sturzenegger es el cerebro detrás de un proyecto que llamó él la inviolabilidad de la propiedad privada. Bien. Que más allá de la grandilocuencia del nombre, intenta reformar otras normas para dar garantías al capital internacional que busca invertir en el país. Bien. Recordemos algunos antecedentes que son preocupantes y irritantes, como fue el caso de YPF y Bizantín, donde el gobierno trató directamente, ingresó en el control de estas empresas. Entonces, está buscando de qué manera se puede dar una garantía mayor a las inversiones. Hay otra cuestión vinculada con todo esto, que es, se está ya marcando que hay como dos velocidades en el funcionamiento de la economía del país. Uno es que el agro, la minería, van a un ritmo y la energía avanzan rápido, y bueno, la industria, el comercio y el consumo sufren por la caída del poder adquisitivo y la competencia importada. Hemos visto que hay empresas textiles que tienen problemas, se han presentado en concursos. Hemos visto, por ejemplo, que está cayendo la recaudación impositiva en valores actualizados por inflación, y esto de alguna manera implica que hay un menor movimiento, menor actividad económica. Recordemos también que se están sacando impuestos y disminuyendo tasas y aranceles. También. Entonces restringen un poco la recaudación. Bueno, el Banco Central por eso ha empezado a relajar la política monetaria para intentar que bajen las tasas de interés y vuelva el crédito, que fue el motor de la recuperación de la demanda en el 2004 y parte del 2025. Ahora, acá hay problemas para los bancos. También esto es algo que está saliendo en la opinión pública y en los medios especializados, es que está aumentando la tasa de mora de las familias especialmente. La calificadora de riesgo Moody opina que va a haber, por lo tanto, más cuidado de los bancos para otorgar créditos. Claro, un análisis más exhaustivo. Más exhaustivo. A ver a quién se le va a dar. Entonces, en el segundo semestre eso no va a seguir un ritmo creciente rápido y van a tomar recaudos a la hora de ver a quién prestar y para qué prestar. Por ejemplo, si es un préstamo para consumo de gente que está pagando el mercado me refiero a los artículos de primera necesidad o la ropa, y bueno, ahí va a ser difícil. Va a seguir siendo difícil. Bueno, y en la economía, este tema del aumento de la mora, decían que se trataba de un daño colateral, producto del crecimiento de líneas crediticias que con alta inflación no se da. Pero los bancos han dejado de hacer esa lectura y, a diferencia de lo que afirma el Ministerio de Economía, lo que están diciendo es una alerta de riesgo en el tema de que no están pudiendo afrontar sus deudas y sin perjuicio de la baja tasa prefieren tomarse su tiempo. Y finalmente, para este bloque, el otro tema, que ese sí está pasando desapercibido porque es algo que no sale en todos los medios, o se publican índices como es el índice de inflación o la recaudación impositiva, algo que no está saliendo a la luz y introduciéndose en el circuito económico, que es el plan colchón, los dólares en el colchón. Bien, está costando. Sí, tal cual. Esa inyección masiva de divisas
que era producto de la expectativa del gobierno, de los dólares en el colchón, tus dólares, tu decisión, por ahora la gente no se ha convencido mucho de volcar los fondos negros al sistema oficial. De todas formas, las cuentas en dólares han aumentado. Han aumentado los depósitos en dólares. Lo que no es como lo está esperando el gobierno. Que haya todo un depósito y salgan de las cajas de seguridad, del colchón, como dice el licenciado. Sobre todo a bienes de capital, para que se pueden vuelquen. ser vehículos o terrenos, lotes o casas. Claro, para construir. Exacto. Y demás. Está costando. Sí, sí. Probablemente hay mucha incertidumbre todavía. El común de la gente y más aún los empresarios por ahí son más cautos. Tal cual. En encarar una nueva actividad. Y los inversores del exterior nos están mirando. Es así. Habrá que esperar. A esperar el segundo semestre. Seguimos con el programa. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Realmente interesantísimo lo que presenta el licenciado Alejandro Larrea y por supuesto hay mucho más para el próximo programa. Respecto al cierre, la frutilla del postre, como le habíamos comentado, lo hemos titulado Inclusión. Realmente imperdible. When I was 29, I told myself, the next acting job I get, no matter what it pays, I will, from now on, for better or worse, be a working actor. So I quit my position at the Professional Examination Services. I got a low-paying theater job in a play called Imperfect Love, which led to a film called 13 Moons with the same writer, which led to other roles, which led to other roles. Raise the rest of your life to meet you. Don't search for defining moments because they will never come. Don't wait until they tell you you are ready. Get in there. I waited a long time out in the world before I gave myself permission to fail. Please, don't even bother asking. Don't bother telling the world you are ready. Show it. Try again. Fail again. Fail better. Realmente no hay que esperar, como dice en este mensaje, no hay que estar esperando sentado. Tenemos que movilizarnos, tenemos que esforzarnos. ¿Qué tenemos para el próximo programa? En el bloque de actualidad, un tema que concierne mucho y que por supuesto va a afectar muchísimo a quienes en la década del 80 y 90 estuvimos a favor de los diferimientos impositivos y la promoción industrial. Lo hemos titulado No a la promoción industrial, según un informe del Banco Mundial, para alquilar balcones. Lo vamos a convocar nuevamente a Luis Migliore en el bloque de educación porque nos va a estar trayendo un tema de suma trascendencia y que nos da mucho orgullo a los sanjuaninos. Él propone a San Juan como capital nacional de la educación. Realmente brillante. En el bloque empresario vamos a continuar con el licenciado Alejandro Larrea en lo que por ahí, por sobre todo la juventud denomina el FOMO, que es Fear of Missing Out. Dejar el temor afuera, no quedarse afuera. Comúnmente lo denominan FOMO. En el bloque económico vamos a estar con nuestro corresponsal allá en España, quien nos va a estar comentando cómo está España, cómo nos ven desde España a Argentina, cómo ven al equipo de Milei.
nuestro corresponsal Leonardo Achinelli, así que realmente de suma trascendencia. Varias fechas importantes, entre ellas que nacen varios premios Nobel de Economía, muere un grande como fue Leonardo da Vinci, surgen, previo a la Revolución Francesa, la izquierda y la derecha. Le vamos a contar cómo surgen. Vamos a estar celebrando también el Día de la Libertad de Prensa y el Día de la Minería, que tanto tiene que ver con nuestra economía y más aún en esta época. Y de cierre, un empleado down muy servicial para tener en cuenta. Muy feliz día para todos los trabajadores y nos vamos a estar reencontrando ya el próximo mes de mayo, el próximo sábado 2 de mayo, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas tardes.